No deberías estar viendo esto, pero ya es tarde. Bienvenido a Cosas Reales, dos historias reales, que nunca debiste escuchar. La noche del 3 de diciembre de 1926, una mujer desapareció sin dejar rastro. Su nombre era Agatha Christie. Sí, la misma Agatha Christie que años después se convertiría en la reina del misterio. Pero en ese momento, su propia vida se convirtió en el enigma más inquietante de todos. Todo comenzó como un día normal. Agatha tenía 36 años. Era madre, escritora en ascenso, y aparentemente llevaba una vida tranquila en Inglaterra. Pero detrás de esa fachada, su mundo se estaba derrumbando. Su esposo, Archibald Christie, le había confesado algo devastador. Estaba enamorado de otra mujer. Esa noche, después de una discusión, Agatha salió de su casa, besó a su hija, tomó su abrigo y desapareció. Horas después, su coche fue encontrado abandonado al borde de una cantera, con las luces encendidas. Dentro, no había señales de lucha, ni sangre, ni indicios claros de lo que había pasado. Parecía un accidente, o algo mucho peor. La noticia explotó en todo el país. Más de 1000 policías, voluntarios, perros rastreadores e incluso aviones participaron en la búsqueda. Era uno de los operativos más grandes en la historia de Inglaterra en ese momento. Durante días no hubo pistas. El caso se volvió aún más inquietante cuando comenzaron a surgir teorías. Algunos creían que Agatha había sido asesinada por su esposo. Otros pensaban que se había quitado la vida, abrumada por la traición. Y también estaban quienes aseguraban que todo era una especie de venganza cuidadosamente planeada. Pero había algo que no cuadraba. Agatha Christie era una experta en misterios. Ella misma escribía historias de desapariciones, engaños y giros inesperados. Si alguien podía desaparecer sin dejar rastro, era ella. Pasaron 11 días. 11 días sin señales, sin cartas, sin llamadas, hasta que finalmente ocurrió algo extraño. En un hotel de lujo en Harrogate, una mujer se registró bajo el nombre de Teresa Neale. Ese apellido no era cualquiera. Era el mismo de la amante de su esposo. La mujer llevaba días hospedada ahí, comportándose con total normalidad. Leía, tocaba el piano, conversaba con otros huéspedes, como si nada hubiera pasado. Pero alguien la reconoció. La policía llegó al lugar y confirmó lo impensable. Era Agatha Christie. Cuando le preguntaron qué había ocurrido, ella respondió algo que dejó a todos desconcertados. Dijo que no recordaba nada. Aseguró haber sufrido amnesia. No podía explicar por qué había abandonado su casa, ni por qué usó ese nombre falso, ni qué había hecho durante esos 11 días. Y lo más inquietante, nunca volvió a hablar del tema. No dio entrevistas, no escribió sobre ello, no dejó pistas en sus libros. Fue como si ese capítulo de su vida simplemente se borrara. Pero eso solo hizo crecer el misterio, porque hay detalles que incluso hoy siguen sin encajar. ¿Cómo es posible que una mujer con amnesia elija exactamente el nombre de la amante de su esposo? ¿Por qué nadie en el hotel sospechó nada durante tantos días? ¿Y por qué, si realmente no recordaba nada, nunca intentó descubrir la verdad? Algunos expertos creen que todo fue una reacción psicológica extrema, una forma de escapar del dolor emocional. Otros aseguran que fue un acto consciente, una jugada brillante para humillar a su esposo y exponer su infidelidad ante todo el país. Y también existe una teoría más oscura, que durante esos 11 días, algo ocurrió, algo que nunca salió a la luz. Porque si Agatha Christie realmente olvidó lo que pasó, entonces ese fragmento de su vida sigue siendo un misterio sin resolver. Un misterio digno de sus propias novelas, y tal vez el más perfecto de todos, porque nunca sabremos si fue víctima, autora, o ambas cosas al mismo tiempo. El caso del closet, la llamada que nadie pudo explicar. La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada. No hubo saludo, no hubo presentación, solo respiración, lenta, pesada, como si quien estuviera del otro lado no supiera si hablar o si debía hacerlo. ¿Hola?, dijo el operador. Silencio. Luego, un susurro. Creo que hay alguien en mi casa. La voz era de una mujer joven. Sonaba temblorosa, pero no histérica. Eso fue lo primero que llamó la atención. No gritaba, no lloraba. Era como si ya supiera que era demasiado tarde.
¿Puede decirme su dirección? Hubo un pequeño ruido, como si estuviera volteando hacia atrás. No, no puedo hablar fuerte. Otra pausa. Y entonces dijo algo que hizo que el operador se quedara completamente quieto, porque creo que está escuchando. La línea quedó en silencio durante 3 segundos. 3 segundos que se sintieron eternos. Señora, necesito que me diga dónde se encuentra. La mujer respiró hondo. Vivo sola. Bueno, eso creía. Un golpe seco interrumpió la llamada. No un golpe cualquiera, algo pesado, cayendo o siendo empujado. Después, un sonido arrastrándose. La mujer dejó de hablar, pero la llamada no se cortó. El operador podía escuchar todo. Cada paso, cada roce, cada segundo, de algo moviéndose dentro de esa casa. Señora, ¿sigue ahí? Nada, solo ese sonido, arrastrándose, más cerca, más claro, como si lo que fuera que estuviera ahí ya no tuviera prisa por esconderse. La llamada terminó abruptamente, sin despedida, sin explicación, solo se cortó. La policía llegó 12 minutos después. La casa estaba completamente oscura. No había señales de entrada forzada. La puerta principal estaba cerrada. Las ventanas, intactas. Todo parecía normal, demasiado normal. Entraron. «¿Policía?», gritó uno de los oficiales. No hubo respuesta. El lugar estaba en silencio, pero no un silencio tranquilo. Era ese tipo de silencio que pesa, que te observa, que te hace sentir que no deberías estar ahí. La sala estaba ordenada. La cocina, limpia. No había signos de lucha, hasta que llegaron al pasillo. Ahí lo encontraron. El teléfono, tirado en el suelo, con la línea aún abierta, y junto a él, una marca. Una especie de rastro en el piso, como si algo pesado hubiera sido arrastrado, desde el pasillo hasta la habitación. Los oficiales intercambiaron miradas. Uno de ellos tragó saliva. ¿Lo ves? Sí. No parece sangre, pero tampoco sabían qué era. Era oscuro, espeso, irregular, como si no perteneciera a nada conocido. Siguieron el rastro, paso a paso. El aire se volvía más frío, más denso. Y entonces, llegaron a la habitación. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, no había nadie. La cama estaba intacta. Las sábanas, sin mover. Pero había algo extraño. El closet estaba abierto, de par en par, como si alguien, o algo, hubiera salido de ahí. La mujer nunca fue encontrada. Ni rastro de ella. Ni cuerpo. Ni señales de que hubiera salido de la casa. Simplemente desapareció. Pero eso no fue lo peor. Lo peor vino después. 3 días más tarde, la policía regresó para revisar la casa nuevamente. Algo no les cuadraba. El operador que recibió la llamada no podía dejar de pensar en una cosa. El sonido. Ese sonido, arrastrándose, no sonaba como pasos. No sonaba como alguien caminando. Sonaba diferente, como si no usara piernas. Cuando los oficiales volvieron a entrar, algo había cambiado. La casa ya no se sentía igual. El aire era más pesado y había un olor. Un olor húmedo, metálico, desagradable. Como si algo estuviera descomponiéndose. Pero no había cuerpo. Revisaron cada rincón, cada habitación, cada cajón. Hasta que uno de los oficiales dijo: «Oigan, vengan a ver esto». Estaba en la habitación, frente al closet. Había marcas en la pared. Rayones profundos, desordenados, como si alguien hubiera intentado salir o entrar, pero lo más perturbador no eran las marcas, era lo que estaba escrito entre ellas. Una frase, raspada contra la pared, con algo afilado, algo improvisado. Decía: «No estaba afuera». El oficial se quedó mirando. ¿Qué significa eso? Nadie respondió, porque en ese momento lo entendieron. Esa noche, la mujer no llamó porque alguien había entrado a su casa. Llamó porque algo ya estaba dentro. El caso se volvió viral. Medios, programas, teorías. Algunos decían que era un secuestro perfectamente ejecutado. Otros hablaban de un asesino que se escondía dentro de las casas. Pero había una teoría que comenzó a tomar fuerza. Una que nadie quería aceptar. Que lo que estaba en esa casa nunca salió. Porque semanas después, el teléfono volvió a sonar. El mismo operador. El mismo turno.
2:17 de la madrugada, contestó. Silencio. Respiración. Lenta. Pesada. Exactamente igual. El operador sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Hola? Y entonces, escuchó la voz. Era ella. La misma mujer. Pero algo no estaba bien. Su voz sonaba diferente, más baja, más vacía, como si hablara desde muy lejos. Sigo aquí. El operador dejó de respirar. ¿Dónde está? ¿Qué está pasando? La respuesta tardó unos segundos. No puedo salir. ¿Dónde está? Silencio. Y luego, un susurro. Aquí adentro, el operador sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Adentro de dónde? La mujer respiró y entonces dijo, del closet. La línea comenzó a distorsionarse. Un ruido extraño, como interferencia. Pero debajo de ese ruido, había algo más. Otro sonido. Respiración, pero no la de ella. Otra, más profunda, más cerca, como si estuviera pegado a ella, escuchándola. La mujer comenzó a llorar, por primera vez. No estoy sola. El operador gritó, salga de ahí, ahora. Pero ella respondió algo, que nadie pudo explicar jamás. No puedo. ¿Por qué? La respuesta llegó, rota, entre estática. Porque no hay puerta. Silencio. Total. Y entonces, un último sonido, algo cerrándose, desde dentro. La llamada se cortó. La policía revisó la casa nuevamente. No encontraron nada. El closet estaba vacío, sin puertas dañadas, sin señales, sin nada. Pero había algo nuevo en el interior. En la pared del fondo, donde antes no había nada, había otra frase, más profunda, más desesperada. Decía, ahora estoy adentro. El caso fue cerrado meses después, sin sospechosos, sin explicación, sin respuestas. Pero hay algo que nunca se hizo público, algo que solo el operador y 2 oficiales saben, y que hasta hoy no han podido explicar. En la grabación original de la primera llamada, hay un momento, muy breve, casi imperceptible, justo antes de que la mujer diga, creo que hay alguien en mi casa. Se escucha algo, una voz, muy baja, muy cerca del teléfono, susurrando, pero no es ella. La voz dice, ya me vio, y lo más perturbador es que esa voz no suena humana.